Este fue Gervon Davis, atrapado en una altercación impactante con su exnovia. Pero no está solo, desde Mayweather volviéndose físico con su esposa hasta Saunders demostrando cómo golpear a mujeres. Estas 10 leyendas del boxeo se excedieron con las mujeres. La más loca de todas definitivamente te dejará con la boca abierta. Mike Tyson. Cuando comenzamos a discutir la intersección de la grandeza del boxeo y el comportamiento inquietante hacia las mujeres, quizás no hay figura más prominente, más controvertida y más completamente documentada que la única y exclusiva Mike Tyson. El hombre que se convirtió en el campeón de pesos pesados más joven en toda la historia del deporte a los apenas 20 años, ha pasado décadas navegando una relación tumultuosa con el público, con la ley y con las mujeres en su vida. Su historia es una que mezcla agresión en cámara, condenas legales que enviaron ondas de choque a través del mundo deportivo y un patrón de comportamiento que muchos críticos argumentan ha sido convenientemente barrido bajo la alfombra en interés de su narrativa de rehabilitación. La primera vez que el público estadounidense vislumbró el lado más oscuro de la vida personal de Mike Tyson fue durante una infame entrevista televisiva de 1988 con Barbara Walters. Sentado al lado de su entonces esposa, la actriz Robin Gibbon, el mundo presenció cómo Gibbon describía su vida con Tyson como un infierno puro, acusándolo de abuso físico, incluyendo golpearla mientras sostenía a su hijo. Tyson se quedó sentado aparentando estar impasible, aparentemente desafectado por las acusaciones devastadoras que se hacían en su contra en televisión nacional. La pareja se divorciaría en medio de una tormenta de acusaciones mutuas y Tyson más tarde admitiría en su propia autobiografía haber golpeado a Gibbon durante ataques de furia inducidos por cocaína. Esto estableció un patrón que seguiría a Tyson a lo largo de su carrera. Acusaciones de múltiples expareja de agresión, incluyendo supuestas bofetadas involucrando a la supermodelo Naomi Campbell en 1989 y numerosas otras mujeres que lo describieron como controlador y violento. Por supuesto, el escándalo más notorio en toda la carrera de Mike Tyson, el que lo enviaría a prisión y alteraría para siempre la percepción pública de él, fue su condena de 1992 por la joven de 18 años Desiree Washington, una concursante de belleza en una habitación de hotel de Indianápolis. Aunque el acto en sí no fue capturado en cámara, el juicio fue ampliamente televisado, y Tyson serviría 3 años en prisión por su crimen. Pero quizás la evidencia más reveladora de la actitud de Tyson hacia las mujeres vino durante sus arrebatos en cámara en conferencias de prensa en 2002. Antes de su altamente anticipada pelea con Lennox Lewis, las cámaras capturaron un momento que se convertiría en legendario por todas las razones incorrectas con Lennox Lewis. ¿Tyson? ¿Eh? Durante ese mismo periodo, Tyson le dijo a una reportera mujer, «Normalmente no hago entrevistas con mujeres a menos que me acueste con ellas», provocando indignación inmediata por su misoginia descarada. Su pelea de Netflix de 2024 con Jake Paul reavivó debates sobre su historial vicioso siendo barrido bajo la alfombra. Si crees que la historia de Mike Tyson con las mujeres es perturbadora, espera hasta que escuches sobre el siguiente boxeador en nuestra lista, un hombre que ha sido condenado múltiples veces por violencia doméstica, pero continúa negando todo, a pesar de que sus propios hijos proporcionaron descripciones detalladas del abuso a la policía. Floyd Mayweather Jr. Mayweather se ha posicionado durante mucho tiempo como el mejor boxeador de su generación y quizás de todos los tiempos. Sin embargo, detrás del estilo de vida lujoso, las montañas de dinero en efectivo y el récord invicto, se encuentra un historial profundamente problemático que incluye 7 incidentes documentados involucrando 5 mujeres diferentes, incluyendo agresión y acoso. Incidentes que Mayweather ha minimizado repetidamente, desviado y negado directamente en numerosas entrevistas en cámara. La documentación de la violencia de Mayweather contra las mujeres se remonta a más de 2 décadas. En 2002, se declaró culpable de violencia doméstica contra Melissa Brim, la madre de su hija, después de golpearla en un estacionamiento de centro comercial. Recibió una sentencia suspendida. Entre 2003 y 2005, enfrentó cargos por agredir a 2 mujeres en un club nocturno de Las Vegas, finalmente siendo acusado de agresión simple. Pero quizás el incidente más horrible involucraba a Josie Harris, la madre de 3 de sus hijos, quien lo acusó de múltiples ataques a lo largo de los años. En 2010, Mayweather irrumpió en su hogar, la golpeó repetidamente y la arrastró por el cabello, todo frente a sus hijos. Por este ataque, Mayweather solo pasó 2 meses en prisión en 2012. Lo que hace que el caso de Mayweather sea particularmente atroz es su comportamiento cuando fue confrontado sobre estos incidentes en cámara. En una infame entrevista de 2014 con Rachel Nichols de CNN, Mayweather fue directamente confrontado con los hechos de su abuso. Mira cómo responde a ser presentado con pruebas irrefutables. La madre de tus 3 hijos sí mostró hematomas, una conmoción cerebral cuando fue al hospital. Fueron tus propios hijos quienes llamaron a la policía y les dieron una descripción detallada del abuso. Hay documentación.
Una vez más, no hay fotos, solo rumores y alegaciones, y firmé un acuerdo de negociación de culpabilidad. Así que una vez más, no es verdad. La audacia de esa respuesta es absolutamente asombrosa. Sus propios hijos llamaron a la policía. Sus propios hijos dieron descripciones detalladas de ver a su padre golpear a su madre. Había evidencia médica documentada de hematomas y una conmoción cerebral. Y sin embargo, Mayweather se sentó allí en cámara, descartando todo como meras alegaciones porque firmó un acuerdo de negociación de culpabilidad. El contragolpe a esta entrevista fue tan severo que tanto Rachel Nichols como Michelle Bittel de ESPN fueron supuestamente prohibidas de la pelea de Mayweather de 2015 con Pacquiao por criticar su historial de abuso. Josie Harris, quien murió en 2020 por una sobredosis, había detallado previamente en una entrevista de 2014 ser una mujer maltratada atrapada en una relación disfuncional con uno de los atletas más ricos del mundo. Por sorprendentes que sean los desmentidos de Mayweather, el siguiente boxeador llevó las cosas aún más lejos. Su asalto a una mujer no fue solo alegado. Fue capturado en video de teléfono celular para que todo el mundo lo viera. Gervonta Davis, Gervonta Tank. Davis se ha establecido como uno de los peleadores más emocionantes y peligrosos del boxeo moderno, con un poder de knockout que lo ha convertido en una estrella de pago por visión y protegido del mencionado anteriormente, Floyd Mayweather Jr. Sin embargo, lo que también ha seguido a Davis a lo largo de su carrera es un patrón perturbador de violencia contra las mujeres. Un patrón que, a diferencia de muchos otros casos, ha sido capturado múltiples veces en video, dejando absolutamente ningún lugar para la negación o desviación. El incidente más impactante ocurrió en febrero de 2020 en un evento de baloncesto benéfico en Miami. Imágenes de teléfono celular capturaron el momento horrible cuando Davis agarró a su exnovia Andrea Smothers, la madre de su hijo, por la garganta y físicamente la arrastró de su asiento. Las imágenes se hicieron virales inmediatamente, propagándose por las plataformas de redes sociales y convirtiéndose en titulares de noticias nacionales. No había ambigüedad, no fue un caso de él dijo, ella dijo. Ningún espacio para la interpretación. El video mostró exactamente lo que sucedió. Davis fue acusado de agresión simple violencia doméstica, pero los cargos fueron eventualmente desestimados después de que Smothers se retractara de su declaración. Davis increíblemente intentó descartar todo el episodio violento como mero juego. Sí, lo oíste correctamente. Agarrar a una mujer por la garganta y arrastrarla de su asiento en un evento público fue caracterizado por Davis como nada más que comportamiento juguetón entre parejas. Pero el incidente de 2020 fue lejos de ser un evento aislado. En diciembre de 2022, Davis fue arrestado nuevamente en Florida por agresión causando lesiones corporales después de supuestamente abofetear a otra mujer, la madre de otro de sus hijos, con la mano cerrada, dejándola con una abrasión en el labio. Pagó fianza rápidamente y el caso procedió a través de los tribunales. Para enero de 2026, la situación se había intensificado dramáticamente. Se emitió una orden de arresto por un incidente de octubre de 2025 en un club de striptease de Miami donde video de vigilancia supuestamente mostró a Davis agrediendo, encarcelando falsamente e intentando secuestrar a su exnovia. La policía lanzó el video durante una conferencia de prensa, y la WBA respondió quitándole a Davis su título de peso ligero en enero de 2026. Mientras que la violencia de Gervonta Davis fue capturada accidentalmente por transeúntes, el siguiente boxeador realmente se grabó a sí mismo explicando cómo golpear a las mujeres y luego lo publicó en redes sociales. Billy Joe Saunders, en los anales de las decisiones verdaderamente inexplicables hechas por atletas profesionales. El excampeón de peso supermedio Billy Joe Saunders logró crear un momento tan desconcertante, tan fuera de lugar y tan genuinamente dañino que desafía cualquier explicación razonable. Durante el cierre de COVID-19 en 2020, un periodo cuando los reportes de violencia doméstica se disparaban en todo el mundo mientras las personas estaban atrapadas en sus hogares con parejas abusivas, Saunders decidió que sería una buena idea grabarse a sí mismo, usando un saco de boxeo para demostrar cómo agredir físicamente a una pareja femenina durante una discusión. El video autograbado mostró a Saunders de pie frente a un saco de boxeo, ofreciendo lo que aparentemente creía que era un consejo humorístico sobre cómo golpear a una mujer si discute contigo durante la cuarentena. Sugirió usar un puñetazo falso seguido de un golpe real, demostrando la técnica en el saco. Mira este video de absoluta vergüenza. Entonces cuando ella viene, ella está a punto de decir, oh hijo, explota. ¡Bam! El video se hizo viral casi inmediatamente, atrayendo amplia condena de defensores de la violencia doméstica, boxeadores colegas y el público en general. El momento no podría haber sido peor. Las organizaciones de violencia doméstica de todo el mundo ya estaban advirtiendo sobre los peligros de las condiciones de confinamiento para víctimas de abuso. Y aquí había un boxeador profesional.
un hombre literalmente entrenado en el arte de golpear a las personas, ofreciendo un tutorial sobre agresión a las mujeres. La Junta Británica de Control del Boxeo respondió rápidamente, suspendiendo la licencia de boxeo de Saunders en marzo de 2020, llamando al video idiota y dañino. Saunders intentó controlar daños, publicando una disculpa en Twitter, reclamando que nunca condenaría la violencia doméstica y donando 25.000 a las organizaciones benéficas de violencia doméstica. También reclamó haber recibido amenazas de muerte después del contragolpe. Su suspensión fue eventualmente levantada en julio de 2020, pero fue multado con 15.000 por lo que funcionarios describieron como un video tonto y peligroso. El incidente supuestamente le costó una pelea potencialmente lucrativa con Canelo Álvarez. Saunders intentó enmarcar todo como una broma que salió mal, pero los defensores de la violencia doméstica lo vieron por lo que verdaderamente era una normalización de la violencia contra las mujeres por alguien con una plataforma masiva. Mientras que el video de Saunders trataba sobre violencia física, las siguientes controversias en Cámara de Leyendas del Boxeo giran en torno a un tipo diferente de daño, infidelidad pública y objetificación que se desarrolló bajo el reflector de los medios. Manny Pacquiao. Manny Pacquiao se destaca solo en la historia del boxeo como el único peleador en capturar campeonatos mundiales en 8 divisiones de peso diferentes. Un logro tan notable que puede nunca ser replicado. El senador filipina y candidato presidencial anteriormente ha sido celebrado no solo por sus increíbles habilidades de boxeo, sino también por su trabajo caritativo y devoción religiosa. Sin embargo, detrás de la imagen del hombre de familia devoto se encuentra un historial de asuntos extramaritales repetidos, humillación pública de su esposa y momentos en cámara que revelan un patrón perturbador de comportamiento hacia las mujeres. Pacquiao ha admitido abiertamente lo que describe como un pasado salvaje que incluía fumar, drogas, juego y lo más notable, múltiples asuntos extramaritales. Su esposa, Jinky Pacquiao, confirmó estas infidelidades en una entrevista televisiva desgarradora de 2013, donde tristemente admitió en cámara: Manny me engaña, marcando la primera vez que había reconocido públicamente lo que muchos habían sospechado durante años. La admisión vino después de años de insinuaciones y rumores que habían acosado su matrimonio. El asunto más publicitado de Pacquiao involucró a la actriz Krista Reneo, un escándalo que completamente eclipsó su victoria de noviembre de 2009 sobre Miguel Cotto. El drama comenzó cuando el columnista Ricky Lo reportó ver a Pacquiao en un vuelo de Hong Kong con la actriz Kay, posteriormente identificada como Reanilo. Durante su campamento de entrenamiento en Baguio, la gerente de talento Lolit Solis alegó múltiples avistamientos de Reanilo con el boxeador. Después de su pelea, un video en Celebrity Nation TV mostró a Pacquiao saliendo de Jimmy Kimmel Live con una mujer desconocida ocultando su cara de los paparazzi, ampliamente especulado que fuera Raylo. Las fotos emergieron de Pacquiao bailando con una mujer misteriosa en su fiesta de victoria de Las Vegas, y se informó que Raylo y su familia se habían alojado en el Hotel Luxor con el séquito de Pacquiao. La explosión mediática fue intensa. El sitio de noticias de entretenimiento Filipinas PPH reportó una gran pelea entre Manny y Jinky. La actriz Gina Elijah publicó en Facebook: si fuera Jinky Pacquiao, no renunciaría a Manny. Cristo Ranilo no vale la pena en absoluto. Un comentario apuntado referenciando su propia separación pasada, supuestamente involucrando al padre de Reanilo. Los blogs que cubrían el escándalo generaron más de 41.000 visitas con lectores etiquetando a Reanilo como una cazafortunas. Mientras tanto, Jinky fue capturada en cámara durante una misa de acción de gracias, llorando mientras el homilía del sacerdote tocaba lastimar a seres queridos, apartando la cara de los intentos de su esposo por consolarla. Agregando al patrón de comportamiento objetificante, durante una rueda de prensa de enfrentamiento de 2013 con Brandon Ríos, Pacquiao fue capturado en cámara en un momento que videos de compilación han etiquetado como uno de los momentos más incómodos del boxeo. En lugar de enfrentarse a su oponente, Pacquiao se giró para mirar a la chica del ring Jen Mateo enfrentándose con ella en su lugar. Un momento que muchos vieron como irrespetuoso y objetificante. Mientras que la controversia de Pacquiao se centró en infidelidad y falta de respeto, el historial del siguiente peleador incluye una condena real de asalto contra su novia, además un rechazo reciente en cámara que se volvió viral. Derek Chisora, el contendiente de peso pesado británico Derek Chisora, se ha construido una reputación como una de las figuras más entretenidas e impredecibles en el boxeo. Un hombre conocido por besar oponentes en los pesajes, lanzar mesas en conferencias de prensa e involucrarse en peleas tras escena que han resultado en múltiples suspensiones. Sin embargo, detrás de la persona pública caótica se encuentra un historial mucho más serio, incluyendo una condena por agredir a su novia que pintó una imagen perturbadora de comportamiento violento hacia las mujeres. En 2010, Chisora fue encontrado culpable de agredir a su entonces novia, la joven de 24 años Yalda Contra, después de descubrir mensajes de texto de otro hombre en su teléfono mientras ella estaba en el baño. Los detalles del ataque fueron profundamente perturbadores.
Chisora la agarró de los brazos, la tiró en la cama, la acusó de engaño, le golpeó la cara, la volteó y le golpeó repetidamente el trasero de una manera que el juez describió como un ataque humillante. En la Corte de Magistrados de City of Westminster, el juez de distrito Quentin Perrier llamó al asalto desgraciado y feo, específicamente notando el uso de violencia de Chisora. A pesar de su considerable tamaño, el peleador mide 6'4" de alto. Lo que hizo la condena aún más preocupante fue el historial criminal existente de Chisora, que incluía condenas previas por agresión, delitos de orden público, asalto a un oficial de policía y posesión de armas. El juez advirtió que Chisora tenía un problema de violencia que podría terminar su carrera de boxeo si no se abordaba. Recibió una sentencia suspendida de 12 semanas por 2 años. Fue ordenado a pagar 1.500 empe compensación y 500 empe con peostos. Y fue requerido completar 150 horas de servicio comunitario. Contraí posteriormente describió ser golpeada negra y azul por el peso pesado, y rival Dillian White más tarde lo marcaría como un golpeador de mujeres en entrevistas previas a sus peleas. Avance rápido a 2025 y Chisora, una vez más se encontró en el reflector por un momento incómodo en cámara, involucrando a una mujer. En un evento público, Chisora fue filmado acercándose a la boxeadora Sky Nicholson y pidiéndole que saliera a cenar solo para ser firmemente rechazado con la respuesta, "No vengas a mí así". El intercambio se hizo viral con muchos espectadores notando la naturaleza incómoda e insistente del acercamiento, particularmente dado el historial documentado de Chisora de violencia contra las mujeres. La condena de asalto de Chisora fue seria, pero los siguientes escándalos de leyendas del boxeo implican elementos aún más oscuros. Fotos inducidas por drogas, pagos multimillonarios y alegaciones de asalto que abarcan décadas. Oscar de la Hoya. Oscar de la Hoya ganó el apodo El Niño de Oro por su medalla de oro olímpica, sus buenas apariencias de estrella de cine y su capacidad de trascender el boxeo y convertirse en una celebridad importante. Durante años, De la Hoya cultivó una imagen de éxito limpio, construyendo un imperio promocional y posicionándose a sí mismo como una de las figuras más comercializables del deporte. Sin embargo, detrás de esa exterior pulida se encontraba un lado oscuro involucrando abuso de drogas, trauma infantil y escándalos con mujeres que casi destruyen su vida y carrera. El escándalo más explosivo vino en 2007, cuando fotos fueron filtradas mostrando a De la Hoya en medias de red, una peluca, un tutú, tacones altos, un sostén y ropa interior rosa. Imágenes tomadas durante borracheras de cocaína y alcohol con una bailarina rusa llamada Milana Dravenel. Inicialmente, De la Hoya negó la autenticidad de las fotos, pagando a expertos forenses para reclamar que eran falsificaciones y llegando a un acuerdo con Dravenel fuera de corte después de que demandara. Sus manejadores supuestamente pagaron millones. Algunas estimaciones sugieren hasta 19 o 20 millones de dólares que no fueron contabilizados para suprimir las imágenes, incluyendo negociaciones dramáticas con supuestos elementos de la mafia rusa. No fue hasta 2011 que De la Hoya finalmente admitió en una entrevista de Univision que las fotos eran reales, diciendo que finalmente estaba en paz con la verdad. Reveló que había contemplado el suicidio por la humillación, temiendo que las fotos completamente destruyeran su imagen cuidadosamente elaborada. En un documental de HBO de 2023 llamado El Niño de Oro, De la Hoya abrió más, vinculando las fotos al trauma infantil, específicamente su madre vistiendo con ropa de niña cuando tenía 5 o 6 años, porque había querido una hija. Describió la revelación a los 50 años como liberadora. Pero las fotos de lencería fueron lejos del único controversia de la Hoya involucrando mujeres. A lo largo de los años, ha enfrentado una demanda civil de violación de 1998 que fue resuelta en 2001, una acusación de violación de 1999 que resultó en 100 cargos y una demanda de agresión sexual de 2022 que negó. Ha admitido abiertamente a ser mujeriego y ser un padre ausente para sus 6 hijos de diferentes mujeres. Quizás lo más perturbador, De la Hoya reveló que su primera experiencia sexual a los 13 años fue realmente violación por una mujer mayor a 35 años. Un trauma que dice lo llevó al retiro emocional. Los escándalos de la Hoya fueron en gran medida sobre supresión y negación, pero el siguiente boxeador realmente admitió bajo juramento haber abusado físicamente de su esposa y más tarde escribió al respecto en su propia autobiografía, Sugar Ray Leonard. Sugar Ray Leonard es ampliamente considerado uno de los mayores boxeadores de peso welter en la historia del deporte, un peleador cuya velocidad, habilidad y carisma lo convirtieron en uno de los atletas más queridos de los años 80. Su rivalidad con Roberto Durán, Thomas Hearns y Marvin Hagler produjeron algunas de las peleas más memorables jamás presenciadas.
Sin embargo, detrás de la sonrisa de megavoltios y la medalla de oro olímpica se encontraba una vida personal profundamente problemática marcada por adicción a drogas, abuso de alcohol y, como el mismo Leonard admitiría más tarde bajo juramento y en su propia autobiografía, violencia doméstica contra su primera esposa Juanita. La verdad sobre el comportamiento de Leonard salió a la luz durante sus procedimientos de divorcio de 1990, donde confirmó bajo juramento que había abusado físicamente de Juanita, incluyendo empeñarla, empujarla, golpear su cabeza con su anillo lo suficientemente fuerte como para causar un corte y golpearla múltiples veces mientras sostenía a su hijo bebé. Atribuyó la violencia al alcohol y las frustraciones de un limbo profesional entre retiros, aunque negó que su uso de drogas fuera la causa directa del abuso. El testimonio de Juanita pintó una imagen aún más horrible. Describió 2 años de abuso entre 1986 y 1987, incluyendo ser sacada de la cama, lanzada alrededor de su hogar e intimidada frente a sus hijos durante los picos de cocaína de Leonard. En una ocasión, ella había tirado su cocaína por el inodoro, lo que provocó confrontaciones violentas. Ambos admitieron al uso ocasional de cocaína, pero Juanita culpó a la violencia al abuso de sustancias de su esposo. Lo más escalofriante, testificó que Leonard había hecho amenazas, incluyendo intentos de suicidio con una pistola y pastillas. En una ocasión, amenazó con verter gasolina en su hogar y quemarlo si intentaba abandonarlo. En su autobiografía de 2011, La Gran Pelea, Leonard entró en aún mayor detalle sobre su furia, su adicción y su abuso de Juanita. También reveló que él mismo había sido abusado sexualmente de niño por un entrenador de boxeo, un trauma que dijo contribuyó a sus luchas con el abuso de sustancias y relaciones. Las revelaciones del libro llevaron a amplia cobertura mediática, aunque críticos notaron que muchos de los reportes enmarcaron la historia principalmente como una historia de drogas, marginalizando el aspecto de violencia doméstica. Juanita fue supuestamente indignada por las revelaciones públicas. En 2015, el hijo de Leonard habló públicamente sobre el trauma familiar causado por la violencia doméstica y el uso de drogas de su padre. Las admisiones de Sugar Leonard vinieron después de años de negación. Pero el siguiente boxeador presunto abuso fue expuesto por su propia prometida, que detalló al menos 10 incidentes separados de violencia en documentos judiciales. Deontay Wilder. Deontay el bombardero de bronce. Wilder construyó su reputación como uno de los golpeadores más devastadores en la historia del boxeo de peso pesado, con 41 de sus 43 victorias de carrera viniendo por nocaut. El excampeón de peso pesado de la WBC fue celebrado por su poder crudo y su historia de desvalido. Un hombre que comenzó a boxear para mantener a su hija que nació con espina bífida. Sin embargo, esa narrativa inspiradora se derrumbó en 2024 cuando su propia prometida Taylor Swift presentó una orden de restricción y detalló un patrón horrible de violencia doméstica presunta. De acuerdo con documentos judiciales reportados por TMZ y múltiples medios, Swift acusó a Wilder de asaltarla al menos 10 veces desde que su relación comenzó en 2015. Las alegaciones incluían 5 incidentes separados de asfixia durante los cuales Swift reclamó que casi se desmayó y fue dejada con hematomas, así como 5 otros ataques físicos. Un incidente particularmente perturbador supuestamente ocurrió en 2020 cuando Wilder sofocó a Swift frente a su joven hija. Las alegaciones se extendieron más allá de Swift para incluir el trato de Wilder de su hijo Karen. Swift reclamó que Wilder había golpeado la cabeza del niño e empujado su pecho durante confrontaciones. Ella también detalló un incidente en 2017 cuando, mientras estaba embarazada, Wilder supuestamente escondió sus llaves del auto para evitar que se fuera. De acuerdo con Swift, el abuso se intensificó después de las pérdidas consecutivas de Wilder contra Tyson Fury en 2020 y 2021 y su pérdida contra Joseph Parker en 2023 con su inestabilidad emocional, aumentando junto con amenazas y demandas de sexo. Reclamó que Wilder había rechazado todas las solicitudes para buscar terapia para su comportamiento. Swift fue otorgada una orden de restricción temporal el 30 de mayo de 2024, que prohibió a Wilder venir dentro de 100 metros de ella y requería que entregara sus armas de fuego. Los documentos judiciales indicaron que él poseía 12 armas, incluyendo rifles de asalto. Swift indicó que había soportado el presunto abuso durante años para evitar empeorar la salud mental de Wilder, pero temía represalias después de su pérdida de 2024 a Shile Yang, especialmente después de descubrir fotos de él con otras mujeres. Agregando a la controversia, el propio hermano de Wilder, Marcelos, lo acusó en un exposé de 2024 de dormir con su novia y múltiples exes.
Wilder también ha sido capturado en cámara haciendo gestos inapropiados y comentarios sobre la anfitriona femenina Christina Poncher, mientras se burla del promotor Bob Arum en 2021, y video del pesaje mostró que sobresaltó a la chica del ring Samantha Kumiko con gritos agresivos, momentos considerados incómodos por muchos observadores. Wilder ha negado las acusaciones de abuso, reclamando que Swift hizo acusaciones falsas para ganancia financiera. El caso de Wilder aún se está desarrollando, pero nuestro boxeador final completa esta lista con una de las demostraciones en cámara más descaradas de cómo agredir a mujeres que el boxeo jamás ha visto, y de alguna manera pensó que era gracioso. Adrien Broner, campeón de múltiples divisiones, Adrien el Problema. Broner ganó su apodo por razones que se extienden mucho más allá de sus habilidades de boxeo. A lo largo de su carrera, Broner ha cultivado una reputación de controversia, arrogancia y problemas legales que frecuentemente han eclipsado su talento genuino en el ring. Sin embargo, sus ofensas más serias implican un patrón perturbador de violencia contra las mujeres, incidentes que han sido capturados en video, procesados en corte y han resultado en sentencias financieras masivas que Broner ha intentado desesperadamente evitar pagar. En junio de 2017, el vídeo emergió mostrando a Broner en la tira de Las Vegas empujando a una mujer al suelo antes de girar para golpear a un hombre inconsciente. El video fue condenatorio, mostrando un boxeo